Jesús tiene compasión de nosotros y Él perfectamente provee todas nuestras necesidades. En nuestro estudio de hoy veremos a Jesús realizar un milagro que es similar a la alimentación de los 5,000. Sin embargo, esta vez alimentará a 4,000 de una región habitada principalmente por personas no judías. En esto se destaca la naturaleza compasiva del Salvador, su capacidad para suplir todas nuestras necesidades y el llamado de los discípulos a servir a los demás. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 8. Juan Marcos escribió su evangelio en algún momento entre los años 50 y 60 después de Cristo. La copia más antigua de Marcos 8, 1 al 21 se puede encontrar en el manuscrito P45, que ha sido fechado entre los años 175 y 225 después de Cristo. Leemos Marcos 8, 1 al 3. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿En qué días? Bueno, en los días del ministerio de Jesús a la gente en la región de Decápolis, en el lado este del mar de Galilea. ¿Qué tiene de diferente esta multitud de la multitud anterior? Bueno, la multitud anterior estaba compuesta en su mayoría por judíos del lado oeste del mar de Galilea. Esta multitud se compone principalmente de gentiles del lado este del mar de Galilea. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos acerca de su carácter? Él dijo: tengo compasión de la multitud. Compasión. ¿Y cómo expresó su compasión? Con preocupación por su bienestar físico. Fue algo práctico en que Él demostró su compasión por la multitud. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Los discípulos habían aprendido la lección de la alimentación de los 5,000. Tristemente parece que no. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿No es fácil para nosotros olvidar que Jesús puede suplir todas nuestras necesidades? Creo que sí, es muy fácil para nosotros olvidar. Los discípulos hicieron la pregunta: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué es la respuesta anticipada? Bueno, si alguien es Jesucristo, entonces puede alimentarlos haciendo que el maná cubra las colinas y multiplicando el pan. Cualquiera de las dos cosas habría fácil por el Creador del universo. ¿Por qué Jesús pidió a los discípulos sus escasos recursos en lugar de hacer aparecer el maná? Él pudo haber simplemente dicho: ya, ahí está la maná, en todito el desierto, ¿ya?, en las colinas de las montañas. Vaya y recoge nomás. Pero más bien pidió los recursos de los discípulos. En este caso, 7 panes. Bueno, puede ser que el Señor hizo eso porque quería que los discípulos confiaran sus escasos recursos en sus manos. Interpretativamente no hay explicación, pero podemos hacer esta aplicación. El Señor quiere que le encomendemos lo que tenemos, aunque sea poco, y Él puede multiplicarlo para cumplir su perfecta voluntad y plan.
Dios ocupa a nosotros y a los recursos que nosotros tenemos, aunque no es necesario. Los discípulos tenían 7 panes. Eso es todo. Pero se los dieron al Señor. Hermanos, a menudo queremos que Jesús haga un milagro y pensamos que una vez que Él supla sobrenaturalmente nuestras necesidades, entonces le dedicaremos lo que tenemos. ¿Sí o no? Muchas veces decimos, Dios, si tú me prosperas, yo dedicaré mi prosperidad a ti. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Si no dedicamos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo a Jesús cuando tenemos poco, no se los dedicaremos a Él cuando tengamos mucho. Es la realidad, que el hábito, la forma y dirección de nuestra vida ya está determinada desde donde nosotros encontramos en este momento. Cuando decimos en algún momento en el futuro, al fin yo empezaré, ahí voy a comenzar de ya dedicar mi vida y las cosas en mi posesión a Cristo, estamos autoengañándonos. El Señor pudo usar los 7 panes de los discípulos y quiere que le confiemos las cosas que nos ha confiado temporalmente. Debemos recordar de dónde vinieron los 7 panes, del Señor mismo. ¿Ya? Fue cosa pequeña de encomendar lo que el Señor ya había encomendado a ellos, a Él, y en el fin Él devolvió mucho más. ¿Estamos dispuestos a confiar nuestro tiempo, energía y recursos al Señor? Y no me malentiendan, y en las próximas semanas vamos a estudiar en 2 Corintios capítulos 8 y 9 acerca de temas del dar. Más bien yo estoy hablando en general de toda tu vida. Estoy hablando de tu energía, estoy hablando de tu tiempo y estoy hablando de tus recursos. Porque deberíamos dedicar toda nuestra vida al Señor. Y mientras que Él sabe que tenemos necesidades, Él es siempre fiel en suplir nuestras verdaderas necesidades. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos, para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Hay similitudes con la alimentación de los 5,000, pero Mateo y Marcos tuvieron cuidado de mencionar las diferencias para que sepamos que este evento ocurrió varias semanas después. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación del pan y pescado. ¿Qué no fue un milagro? La distribución del pan y el pescado, que requería que los discípulos corrieran de un lado a otro con canastas llenas de alimentos durante probablemente varias horas. Al final, todavía quedaban 7 canastas llenas de pedazos sobrantes. El simbolismo de las 7 canastas no está claro. Y si necesitáramos saberlo, el Espíritu Santo habría inspirado al autor para que nos dijera qué representaban las 7 canastas. Pero la interpretación más simple sería que las 7 canastas demostraron visualmente a los discípulos lo que Jesús había hecho con sus 7 panes. Y lo que había hecho principalmente para la multitud. Es decir, ellos solamente tenían 7 panes, ni uno por cada discípulo. Entregaron a Jesús y Él pudo ocupar esto de los discípulos para alimentar a todos los 5,000. Y si es que hacemos un poco de matemática, porque esto no incluía la cantidad de niños y mujeres, estamos hablando de aproximadamente 12,000 personas. Al igual que las 12 canastas llenas que sobraron después de alimentar a los 5,000,
Esas 7 canastas mostraron que Jesús provee más de lo que necesitamos. ¿Ya? El principio no es que Él multiplica nuestra inversión para que consigamos lo que queremos. No malentienden el principio. ¿Ya? No es como que los discípulos podían decir, creo que si es que yo le doy a Jesús un pan, me voy a dar en el fin una canasta de pan sobrante después de alimentar a los demás. Eso también es importante. No es así. La demostración es que Jesús provee realmente más de lo que necesitamos. Y si recuerden que Jesús dijo que con comida y con ropa debemos estar nosotros ya contentos, podemos saber que Jesús provee más de lo que necesitamos todos los que estemos aquí. ¿A quién estaban sirviendo los discípulos? Bueno, en su mayoría eran personas no judías. No solo fueron enviados para servir a los judíos iluminados, sino también a los gentiles no iluminados. Estas eran personas a las que despreciaban fácilmente. Muchos de ellos habían crecido adorando dioses falsos, y gran parte de su estilo de vida era totalmente contrario a las normas morales de la palabra de Dios. Pero Jesús todavía tuvo compasión de ellos. Y lo que dijo en la cuenta de Mateo más antes, en este relato del ministerio de Jesús a la gente en la región de la Decápolis, es que ellos glorificaron al Dios de Israel. Esta fue la respuesta de estas multitudes. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió. Y Mateo 15:38 dice, los que comieron fueron 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que el total era probablemente más de 12,000 personas. Bastantes personas. Mateo y Marcos no vuelven a mencionar a esta multitud, lo que posiblemente sugiera que no siguieron a Jesús de regreso a Galilea en busca de comida como la multitud anterior. ¿Recuerden qué pasó con la multitud anterior que eran de Galilea, del lado oeste del mar? Ellos siguieron a Jesús hasta el desierto. Recibieron la comida que sobrenaturalmente Jesús multiplicó de los peces y panes. Y después ellos siguieron a Jesús volviendo al otro lado del mar, regresando prácticamente a su hogar, pero en búsqueda de más pan. A diferencia de esta multitud, después que ellos ya comieron, no vemos esta multitud jamás otra vez. El ministerio de Jesús involucró principalmente a los judíos y tiene sentido de que esta multitud de Decápolis no se vuelva a mencionar desde ese punto de vista. Pero el ministerio del ex endemoniado preparó el corazón del pueblo de la Decápolis de la misma manera que el ministerio de Juan el Bautista preparó el corazón del pueblo de Israel. La diferencia se puede notar en la actitud de la multitud. La otra multitud estuvo con Jesús un día y comió. Y siguieron a Jesús la siguiente día para más comida. Esta multitud estuvo con Jesús 3 días. Jesús les dio de comer y no vemos a ellos otra vez. Los judíos pensaron que tenían derecho a exigir milagros. Y específicamente la multitud de 5,000 pensaron que tenían el derecho de exigir más pan. Los gentiles sabían que no merecían nada, pero permanecieron con Jesús durante 3 días y Él suplió fielmente sus necesidades básicas. ¿Estás dispuesto a que el Señor te use como el ex endemoniado? ¿Estás dispuesto a que el Señor te use como la mujer samaritana? Antes de su ascensión, el Señor dijo esto a los discípulos en Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ir a todo el mundo comienza ¿dónde? Con tus amigos, con tus familiares,
compañeros y compañeras de trabajo, o de escuela, o de la universidad. Muchos quieren decir, sí, envíame nomás a África. ¿De qué dirá a los africanos? No sé, ¿Dios te ama? ¿Algo así? Si no sabemos cómo compartir el Evangelio con nuestros vecinos, no vamos a poder compartir bien con la gente en otros continentes. Es muy importante que nosotros empezamos predicando donde nosotros mismos vivimos. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Ellos primero compartieron en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y después hasta los fines de la tierra. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. El Evangelio nos dice que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Su muerte fue el único pago satisfactorio por los pecados, porque Dios es santo, perfecto y justo. Y como juez perfecto y justo no puede aceptar nuestras buenas obras, nuestros rituales religiosos o intentos sinceros de cumplir los mandamientos de Dios como pago por el pecado. No podemos ocupar estos esfuerzos humanos para pagar por nuestros pecados. Y la razón es porque la justa paga por el pecado es la muerte. Lo que merecemos por el pecado es la muerte. En la palabra de Dios, la muerte siempre habla de separación. Por ejemplo, la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Considerando que la paga del pecado es la separación espiritual de Dios, quien es vida. Por lo tanto, la separación de Él es muerte espiritual. ¿Ya? Separación de Dios espiritualmente es la muerte espiritual. Entonces, y esto es lo que merecemos por el pecado, y si permanecemos en un estado de muerte espiritual hasta la muerte física, nuestra alma va a los tormentos, donde esperaremos nuestro día en la corte y seremos sentenciados eternamente al lago de fuego. Entonces, sí es un tema de vida y muerte eterna. Pero Dios, motivado por su gran amor, se hizo hombre, Jesucristo, y recibió todos nuestros pecados en la cruz. Cuando hubo recibido todos nuestros pecados, Él clamó, consumado es. Porque cuando bajara la cabeza, toda la deuda del pecado sería pagada en su totalidad. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Tomó nuestro lugar muriendo como nuestro sustituto. Pero luego resucitó al tercer día, demostrando que Él es Señor y Dios, algo testificado por el apóstol Tomás cuando dijo, Señor mío y Dios mío, cuando Jesús apareció delante de Él después de su resurrección. Ahora Jesús ofrece gratuitamente la vida eterna a cualquiera que confía solo en Él y en la suficiencia de su muerte en la cruz. Jesús prometió la vida eterna a los que creen en Él, y cuando lo hacemos podemos tener 100% de seguridad de poseer la vida eterna. Esta es la buena noticia que otros necesitan escuchar. Son las buenas noticias que ustedes ya recibieron, que ya conozcan y escuchan cada semana y pueden compartir con un mundo que no tiene esperanza. De la región de la Decápolis, ¿a dónde fueron Jesús y sus discípulos? Dice en Marcos 8:10, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Es un poco difícil ver aquí en este mapa, pero aquí tenemos la región en que Jesús estuvo con los 5,000. Entonces Él cruzaba otra vez al otro lado oeste del mar con sus discípulos. ¿Y quién encontró ahí? Leemos.
Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolo se embarcó otra vez y se fue al otro lado del mar. En su humanidad, Jesucristo suspiró profundamente en su espíritu. Pero no deberíamos ver esto como una respuesta puramente humana. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios retrató una variedad de emociones en respuesta a las actitudes y acciones de las personas. Considere ese ejemplo en Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen: ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen todo lo que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Entonces no sean confundidos y piensan que las respuestas personales del Jesús solamente salieron de su humanidad, o que Dios en su deidad no también interactúa y tiene respuestas personales a nuestras vidas y acciones. Aunque nosotros no podemos cambiar a Dios porque Él es inmutable, Él sí puede cansar en un sentido de que le da a Dios pena nuestras respuestas o malas actitudes. Podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios por nuestro pecado. Es importante reconocer que Dios es personal. Así como el Señor se cansó con las palabras de su pueblo en los días de Malaquías, su humanidad se cansó con las palabras de su pueblo durante la encarnación. ¿A los fariseos les importaba si cansaban al Señor? No, más bien ellos querían cansarlo. Marcos relata las emociones del Señor, pero Mateo nos da más diálogo. Leemos: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Primero, ¿qué relación tenían los fariseos y los saduceos entre sí? Bueno, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, incluido el sumo sacerdote. Los fariseos eran los maestros y intérpretes de la ley. La diferencia en función era que los fariseos añadieron estatutos a la ley. Los saduceos solo creían en el Pentateuco y no consideraban el resto del Antiguo Testamento como divinamente autorizado ni inspirado. Así que, en otras palabras, eran grupos religiosos opuestos. Ellos se unieron para el objetivo común de desacreditar a Jesús de Nazaret. ¿Había recibido alguna vez la gente una señal del cielo que autentificara el mesianismo de Jesús? Porque aquí esto es lo que están pidiendo. Queremos una señal del cielo. Bueno, la primera señal del cielo fue la estrella que apareció con su nacimiento y guió a los magos desde Babilonia, llegando a Belén casi 2 años después, como leemos en Mateo 2, 9 y 10. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Según lo que dice en Mateo capítulo 2, versos 1 al 3, esta noticia y testimonio de los magos acerca de la estrella fue difundida por toda Jerusalén. Y toda la gente respondieron o conocieron este mensaje de los magos. La segunda señal del cielo fue la voz del mismo Padre en el bautismo de Jesús por profeta Juan en Mateo 3, 16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Más tarde hubo más señales del cielo, pero al menos 2 señales habrían sido de conocimiento común, que todos conocieron.
Y la voz del Padre desde el cielo probablemente fue escuchada por la multitud que presenció el bautismo de Jesús. Pero ¿cómo respondió el Señor a esa petición de una nueva señal del cielo? En Mateo 16, 2 a 4 leemos, pero Él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Yo crecí a solo unas pocas millas de la bahía de Chesapeake, en los Estados Unidos. Y cuando era pequeño, mi mamá me enseñó una rima marinera que expresa la observación básica de los cielos a la que se refiere aquí el Señor. Porque era muy importante para los marineros saber cuándo habría una tempestad en la bahía o no. En Ecuador, estas habilidades básicas de observación podrían compararse con el reconocimiento del sol de lluvia. Cualquier persona puede decir, ya está haciendo sol de lluvia. ¿Ya? Es una observación muy básica acerca de el tiempo, si es que habrá buen tiempo o no. Pero ¿qué señales de los tiempos deberían haber sabido interpretar los fariseos? La presencia del Mesías. Puede que les sorprenda saber que los rabinos judíos prominentes de hoy día creen que la aparición del Mesías es inminente. Algunos rabinos fallecidos recientemente incluso afirmaron haber tenido reuniones con el Mesías. Estas señales de los tiempos de hoy apuntan a un Mesías muy diferente, al Anticristo. Las señales de los tiempos en los días de Jesús apuntaban claramente a la llegada del verdadero Mesías de Israel. ¿Por qué pedir una señal refleja ser malo en este caso? Perversa y adúltera. Bueno, es porque no tenían la intención de creer ninguna señal. No buscaban pruebas que les ayudaran a determinar si Jesús era el Mesías. Estaban buscando una razón para matarlo. En sí no es malo de querer alguna señal. Vemos el ejemplo de Gedeón que pedía algunas señales de Dios. Pero ¿qué es el propósito de pedir esa señal? ¿Es para creer o es simplemente para desacreditar a la persona a quien pide señal? En este caso, ellos estaban intentando desacreditar y buscar razones de matar al Salvador del mundo. ¿Pero qué señal ofreció Jesús como la señal principal de su mesianismo? Él dijo, la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? Bueno, es la resurrección de Jesucristo. A diferencia de todos los demás pretendientes mesiánicos, Jesús de Nazaret fue el único que resucitó de entre los muertos al tercer día. A estas alturas del ministerio público de Jesús, nadie sabía que moriría y resucitaría, aunque Él ya se refirió a ello. Leemos, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Estaba hablando Jesús de una necesidad física o de un peligro espiritual? De un peligro espiritual. En las Escrituras, ¿qué representa normalmente la levadura? Pecado o una influencia generalmente mala. ¿De qué pensaron los discípulos que estaba hablando? Leemos, y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. ¿Qué les enseñó entonces Jesús? Leemos. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Cuánta fe tenían los discípulos? Poca.
¿Cuánta fe probablemente tenemos nosotros? Poca. ¿Por qué Jesús les hizo esta pregunta? ¿Ya? Para estimular la reflexión personal y provocar una respuesta del alma humana. ¿Por qué los discípulos discutían entre ellos el hecho de que no tenían pan? Porque ellos se preocuparon por las cosas de las que el Señor les dijo que no se preocuparon en la vida. Y ellos pensaron que Jesús piense como ellos. Nosotros preocupados por no tener pan. Jesús debería estar preocupado que nosotros no hemos llevado pan. Jesús sigue diciendo, ¿todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? Aquí está muy claro que la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 fueron eventos separados. El Señor realizó el milagro 2 veces para demostrar su naturaleza compasiva, para enseñar a los discípulos que Él puede suplir todas nuestras necesidades y para mostrarles que deben servir a los demás. Marcos proporciona otro diálogo. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan? Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? Sus corazones estaban endurecidos. En sus corazones, los discípulos habían confiado en Cristo como el Mesías, pero no estaban dispuestos a permitir que esa verdad afectara su manera de abordar o enfrentar los problemas simples de la vida. Ese es señal de un corazón endurecido. Hermanos, ¿están nuestros corazones alguna vez endurecidos a las implicaciones de la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Creo que sí. Creo que muchas veces decimos, Jesús, confío en ti para mi salvación. Tú moriste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Y sé que tengo la vida eterna por la fe en ti. Qué hermoso. Y tengo paz por eso. Pero yo solucionaré lo demás en mi vida. Y nos veremos en la eternidad. ¿Alguna vez dudamos del carácter del Señor? Decimos, tú eres compasivo, amas a todos y moriste por todos en la cruz. Pero no sé si realmente tú estás preocupado por las cosas por las que yo estoy preocupado, porque yo necesito tal cosa en mi vida. A veces dudamos de la capacidad y disposición del Señor para satisfacer nuestras necesidades. ¿Rechazamos la responsabilidad de servir a los demás? Es fácil para nosotros juzgar a los discípulos, pero somos de la misma manera. Decimos, ay, de los discípulos, con Jesús todo este tiempo y aún todavía no aprenden, ¿qué les pasa? Pero ¿qué de nosotros? Muchos de nosotros nos hemos encontrado cara a cara con el hecho de que el Señor es el único que nunca nos deja ni nos desampara. Cuando no teníamos esperanza, nos libró, pero no nos acordamos. Realmente no estamos escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Y después de ver el rescate del Señor y la provisión perfecta en nuestras vidas, somos como ciegos, incapaces de ver lo que tenemos enfrente. ¿Alguna vez oraste fervientemente al Señor por ayuda? Y cuando te ayudó, ¿sentiste que debería haber algún tipo de explicación materialista para que todo saliera bien? Es decir, tú dijiste, Señor, yo no veo ninguna solución. Yo necesito tu ayuda. Ayúdame, por favor. Y Él te ayudó y tú dijiste,
debería haber sido por algo que yo hice o algo que hizo otra persona, etc. En lugar de decir, Señor, es obvio que fue usted. Tú lo hiciste, nadie más pudo. Yo pedí a ti y tú llegaste fielmente y soberanamente. Gloria a ti, Señor. Muchas veces sabemos decir, debería haber alguna otra explicación. Nuestra naturaleza humana es autocentrada y malagradecida. Mía también. Mi naturaleza es malagradecida. Como resultado, olvidamos fácilmente al Señor y malinterpretamos mucho de lo que sucede en nuestras vidas. Somos como ciegos, ni vemos qué está pasando. Aparentemente el Señor también hizo preguntas concretas a los discípulos para ayudar a refrescar su memoria. Leemos en Mateo 8, 19 y 20, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Jesús quería que los discípulos pensaran lógicamente en el milagro que había realizado para que pudieran darse cuenta de las implicaciones en su vida diaria. ¿Estamos dispuestos a aceptar la enseñanza del Señor con respecto a su provisión perfecta para nuestras necesidades? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Puede haber personas en la multitud que pensaron que estas palabras no se aplicaban a ellos porque no tenían ningún tesoro. Pero Jesús continuó diciendo lo siguiente: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Los ricos pueden preocuparse por dónde guardar su tesoro. Los pobres pueden preocuparse por lo que comerán, beberán o vestirán. Vemos que tanto los ricos como los pobres se preocupan por las cosas materiales. Pero tenemos el énfasis equivocado. Estamos enfatizando los cuidados temporales por encima de las cosas de valor eterno. Más tarde en el Sermón del Monte el Señor dijo esto: por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios y su justicia? Tom Constable explica diciendo: buscar el reino implica perseguir las cosas acerca del reino por las cuales Jesús enseñó a sus discípulos a orar, es decir, el honor de Dios, su reino y su voluntad. ¿Valoras más el regalo de la salvación, la bendición de ser un hijo de Dios y el privilegio de ser un embajador de Cristo? ¿O valoras más el dinero, la comida y la ropa? ¿Cuál realmente valoras más? Yo sigo pidiéndole al Señor que me cambie. Necesito que mi pensamiento sea transformado. Necesito que su Espíritu me enseñe las verdades de la palabra de Dios y me revele su perspectiva para que pueda ser mía. El mundo me distrae. Las preocupaciones temporales me abruman y las actividades terrenales llenan las motivaciones de mi corazón. Hasta que miro hacia atrás a la cruz del Calvario.
y anhelo el inminente regreso de mi Señor desde el cielo. Recuerdo que Jesús me es fiel en este momento. Él siempre ha sido fiel y bueno conmigo. Y sé que lo estará mañana. Entonces puedo invertir en cosas de valor eterno, sabiendo que son mucho más importantes que cualquier otra cosa que esta vida puede ofrecer. ¿Cuál fue el punto del Señor acerca de la levadura de los fariseos y saduceos? Él dijo, ¿cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Qué es la levadura de los fariseos y saduceos? La enseñanza de los fariseos y saduceos. Según Marcos, el Señor también mencionó a la levadura de Herodes. Entonces, ¿cuál fue esa enseñanza de esos tres grupos? Fue una negación del mesianismo de Jesús. Es la única cosa en lo cual estaban de acuerdo los saduceos, los fariseos y los Herodes, los del grupo de Herodes. Ellos estaban de acuerdo y estaban en contra de Jesucristo. Las enseñanzas de estos líderes religiosos y políticos influyeron al resto de la sociedad judía, como la levadura influye y afecta todo pan. Jesús exigió algo que estos líderes nunca pensaron que sería un problema. Jesús exigió que lo aceptaran como su Mesías antes de que lo salvara a nivel individual y nacional. Es lo mismo lo que sucede en nuestras vidas. Jesús quiere que primero confiemos en Él por todas nuestras necesidades y después que vemos a Él actuar. Muchas veces queremos al revés. Queremos decir, yo quiero no solamente mis necesidades prácticas, yo quiero un milagro especial en mi vida para lo que realmente yo quiero, aunque no sea usted, y después voy a desear a usted y voy a confiar más en ti. Y tenemos al revés lo mismo como los judíos tenían al revés. El pueblo judío anticipó con precisión que el Mesías traería la victoria militar contra los enemigos de Israel. No sean engañados por los lamentablemente equivocados maestros que dicen que Jesús vino para establecer un reino espiritual. ¿Ya? Jesús vino y ofreció un reino terrenal verdadero, el reino desde los cielos, pero para establecerse en la tierra. ¿Ya? Pero los judíos lo rechazaron porque tenían que confiar primero y después ver a Él liberarles. Jesús no conquistará a los enemigos de Israel hasta que al menos un tercio de la nación lo acepte como Dios y Redentor, algo que vemos en el libro de Zacarías. No puedes aceptar el reino sin antes aceptar al Rey. Y el Rey Jesucristo es el Dios de Israel. ¿Debemos detectar y evitar las falsas enseñanzas? Sí. Nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de rechazar las falsas enseñanzas y los falsos profetas y falsos maestros. Verso 21 de Marcos termina con, entonces les dijo, ¿aún no entienden? ¿Qué piensan? ¿Al fin entendieron? Bueno, según Mateo 16, 12, en el fin sí entendieron. ¿Pero aún no entendemos nosotros? Tal vez no. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso significa que Él nunca cambia. Siempre ha sido compasivo y amoroso. Él siempre se preocupa por nosotros y siempre es capaz de satisfacer nuestras necesidades. Él proveyó nuestra mayor necesidad en la cruz. Y Él provee todas las demás necesidades en base a su propia bondad, fidelidad y gracia. Podemos vivir a la luz de la eternidad sabiendo que Jesús tiene compasión de nosotros y perfectamente provee todas nuestras necesidades.